de mi pueblo. Debe ser Juan Alberto. Claro. Gualberto y Berto. Me lo traje. Me traje a Gualberto para que nos cantara justamente la guaca. Venga, Gualberto. Venga para acá. Traiga sus cuatro cantando. Qué sorpresa tan grande. Que aquí hay un pueblo grandote que siempre lo está escuchando. Vivo en la humedad tranquila, oído de los rayos del sol. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol. Vivo en la humedad tranquila, oído de los rayos del sol. Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla y la rama reverdece y la rama reverdece. Salgo yo. Yo salgo de mi escondite y en la arena mojada, tras mi lento caminar, y es una estela plateada. Yo salgo de mi escondite y en la arena mojada, tras mi lento caminar, es una estela plateada. Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla. Y la rama reverdece. Salgo yo. El hijo del campesino, el muchacho barrigón, cuando el hambre lo atormenta, pone mi cuerpo al fogón. Me retuerzo del dolor sobre la brasa inclemente, pidiendo más compasión para mí. Cuerpo inocente, qué dolor, qué dolor. Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol, mis ojos son dos cachitos que reflejan mi tristeza. Qué dolor, qué dolor, ay, qué dolor. Atención, por favor. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad del día de hoy. Antes de iniciar la videoconferencia, pedimos a los presentes tomar en cuenta las siguientes normas a seguir en el desarrollo de esta actividad. 1. Para su conocimiento, el ponente no va a responder ninguna pregunta que se le formule a través del chat en vivo. Esté atento o atenta al desarrollo de la videoconferencia, ya que se estarán publicando las direcciones de correo electrónico o redes sociales del expositor o expositores. Es importante también su atención a cualquier información que suministren los funcionarios de la Escuela Nacional de la Magistratura u organizadores de esta actividad a través del chat en vivo, en el progreso de esta reunión. 2. El chat es única y exclusivamente para anunciar su asistencia. Anuncia su presencia una sola vez, ya que el equipo de trabajo de la Secretaría General de la Escuela Nacional de la Magistratura tomará nota de su anuncio presencial. Procure no colapsar esta herramienta para dar oportunidad a todas y a todos los asistentes de confirmar su participación. 3. Indique solo su nombre y apellido para informar su presencia en la actividad, sin mencionar su cargo en el Poder Judicial o en otra instancia. No suministre su número de cédula de identidad, ni exprese su ubicación, ya que puede ser víctima de una usurpación de identidad.
recuerde la alta cifra de delitos informáticos que existe en el ámbito mundial a través de la Internet. Tome en serio este tercer punto de las normas, que es el más importante. Es por su seguridad y la tranquilidad nuestra. Finalmente, les agradecemos seguir las reglas para el inicio, desarrollo y culminación de esta videoconferencia. De esta manera, garantizamos juntos la organización, el progreso y la excelencia de este programa para que finalice satisfactoriamente. Ahora, prepárese, que estamos a punto de comenzar. Somos la Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Muchas gracias por su atención. Tengan todas y todos muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Reciban el saludo de nuestras máximas autoridades, el magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Guillermo Blanco Vázquez, vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Hoy estamos acá para dar continuación al programa de capacitación en materia de legitimación de capitales. Ya hemos visto los 3 primeros módulos y hoy estamos culminando con el último módulo de dicho programa. Permítanme por acá para comentarles, refrescar un poco de qué se trata este programa, dirigido, dictado, diseñado por el doctor Antonio Barrios Abad, la doctora Ana Luisa Millán, que han hecho un trabajo increíble en el diseño del programa, de las materias, de los módulos que componen este programa y por supuesto dictando estas materias. En las 3 clases anteriores hemos visto, en el módulo introductorio número 1, el tema más bien conceptual, digamos los elementos principales del tema de la legitimación de capitales. Luego en los módulos 2 y 3 hemos visto el marco legal internacional y el marco legal nacional respectivamente. Y hoy vamos a culminar con los criterios jurisprudenciales y comentarios finales, por supuesto, a cargo de la doctora Ana Luisa Millán, quien ya nos acompaña, y el doctor Antonio José Barrios Abad también. Docentes universitarios, antes hemos comentado, pero queremos nuevamente resaltar que la doctora Ana Luisa Millán García es egresada como abogada de la Universidad Santa María en el año 90. También es especialista en ciencias penales y criminalísticas. Actualmente se desempeña como abogada auxiliar adscrita a la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Allí cumple funciones de compilación de doctrina, jurisprudencia y máximas en dicha sala. Es docente universitaria de pregrado en las cátedras de Introducción al Derecho, Lógica Jurídica, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Filosofía del Derecho, y esto lo mencionamos siempre porque nos sentimos muy orgullosos de ello. La doctora también es docente de la Escuela Nacional de la Magistratura. El doctor Barrios Abad, por su parte, egresó como abogado en el año 89 de la Universidad Santa María. Tiene especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, doctorado en Ciencias de Educación y estudios en la Universidad de Salamanca. Ha sido juez de primera instancia en lo penal, juez de corte de apelaciones también, en concreto en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, profesor de las cátedras de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santa Rosa, y al igual que la doctora Millán, decimos también que orgullosamente por nuestra parte, docente también de la Escuela Nacional de la Magistratura. Así que bueno, para no extendernos mucho tiempo más, doctora, por favor, cuando usted guste, la escuchamos. Bienvenida. Buenos días. En primer lugar, agradezco al doctor Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por la realización de estas actividades. Al doctor Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, a todo el equipo de trabajo que nos ha colaborado. Sin ustedes no hubiese sido posible esta actividad. Hoy vamos a dar inicio al 4º módulo contentivo de toda la doctrina y la jurisprudencia disponible y de las consideraciones finales.
en cuanto a lo que se ha concebido en la doctrina venezolana como legitimación de capitales y asociación, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, han sido acogidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y se contemplan en la comunidad internacional con la connotación de grave afectación económica y social. En nuestra estructura judicial están considerados de alta peligrosidad en reiterada jurisprudencia, aunado al daño inconmensurable que atenta contra el orden socioeconómico del Estado, en virtud que incide negativamente sobre el modelo económico plasmado en nuestra Constitución, contribuyendo al aumento de la criminalidad, especialmente la organizada a escala transnacional. Se debe destacar que si se toma como bien jurídico protegido la administración de justicia, esta se protege de actividades ilícitas en todas las fases de legitimación, siempre que de alguna manera contribuya con la impunidad del delito subyacente. Se entiende que el delito de legitimación de capitales es pluriofensivo, porque se lesiona además del bien jurídico administración de justicia, otros bienes jurídicos como el orden socioeconómico y dentro de estos todos los aspectos que contienen o los delitos previos que dan origen a esos capitales a blanquear. Siendo quizás el orden socioeconómico el bien jurídico cuya tutela es la más defendida por la doctrina internacional debido a su ubicación, tanto en nuestro derecho como en el derecho internacional, donde pasó de ubicarse de un delito consecuencia del tráfico de drogas hacia la protección del orden socioeconómico, se pretende proteger ese mencionado orden independientemente del delito previo, no solo aquel que proviene del tráfico de drogas, el cual ha sido más combativo, sino que también involucra otro tipo de actividades ilícitas. Al respecto, ha advertido el jurista Muñoz Conde en su obra Cuestiones dogmáticas básicas en los delitos económicos, que las reglas del mercado no son de base puramente económica, sino también son producto de la regulación jurídica que las garantiza. Desde esta perspectiva, la regulación de las transacciones no solo tiene por objeto asegurar la canalización legal de los activos a través de las inversiones, transferencias o prestaciones, sino que fundamentalmente se pretende verificar y controlar la fuente real de procedencia. En este sentido, el lavado de activos pone en entredicho esas reglas de la libre competencia y leal competencia en el mercado, lo cual le otorga autonomía sustantiva frente al delito precedente. En sentencia del Tribunal Supremo Español, número 924, del 22 de julio del año 2005, citada por el doctor Calderón Cerezo y Saavedra en la obra de los delitos contra el orden socioeconómico, se establece en la jurisprudencia europea que la nueva ubicación del delito presupone al orden socioeconómico como bien jurídico protegido. Establece la referida jurisprudencia que la figura del blanqueo de capitales se encuadra dentro de la amplia gama de delitos contra el orden socioeconómico y bajo la rúbrica concreta de la receptación y otras conductas afines. En las figuras de ayuda o de colaboración con los delincuentes, se aprovechan de los efectos y de los beneficios de estos delitos. Las antiguas modalidades de encubrimiento y de receptación necesitaban una reetiquetación o actualización a la luz de los nuevos fenómenos de la delincuencia organizada. La generación de ingentes cantidades de dinero pueden, y de hecho lo hacen, poner en riesgo el sistema comercial y financiero y la necesaria estabilidad del sistema político a través de fenómenos generalizados de corrupción. En este contexto, el autor Vidales Rodríguez, en su obra Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código Penal de 1995, siguiendo los lineamientos expuestos por el Grupo de Acción Financiera GAFI, distinguió fundamentalmente las tres fases del procedimiento del lavado de dinero,
legitimación de capitales o blanqueo de capitales, que mencionamos en el primer módulo, a saber, primero, la sustitución o colocación del dinero o bienes obtenidos producto del delito previo, la ocultación o transformación, que es donde se pretende borrar el rastro de la previa sustitución que ha tenido lugar, y la integración o reinversión de esos capitales delictivos dentro del circuito económico con la operación final que concluye todo el proceso de legitimación y se incorporan al flujo económico legal, es decir, a las entidades financieras. Comentando una importante sentencia de ese Tribunal Supremo Español que constituye sin duda un hito fundamental en la interpretación restrictiva del delito de blanqueo de capitales y pone en relieve la necesidad de interpretar el tipo penal para que no resulten vulnerados principios básicos como la lesividad, la proporcionalidad y el non bis idem. Por su parte, el doctor Gutiérrez Rodríguez, en su obra Acelerar primero para frenar después, establece búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales. Eso es una revista de Derecho General publicada en Madrid, España. En ese artículo se afirma que el bien jurídico protegido por el delito de legitimación de capitales lo constituye fundamentalmente la Administración de Justicia, toda vez que con su comisión se impide la persecución y castigo de los delitos previos, favoreciendo la impunidad y por lo tanto evitando que se cumplan los planes preventivos que se deben establecer o que se han establecido, como son la pena en un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Esta impunidad también pervierte el sistema de justicia, incitando a la continuación, a la comisión de esos delitos, facilitando la reinversión de esos frutos en nuevas actividades delictivas. Al hacer algunas consideraciones sobre esta actividad, uno de los criterios que acoge la doctrina es lo señalado por el jurista Eduardo Fabián Caparrós en su obra Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. La irrupción de las asociaciones criminales ha sido la razón principal que ha hecho que el beneficio económico procedente del delito encuentre otras actividades al autoconsumo. Establece el autor que por una parte la riqueza ilícita constituye una suerte de colchón financiero con lo que hacer frente a los gastos derivados de la empresa criminal, mientras que por la otra, la organización puede optar por invertir parte de esas ganancias, tratando con ello de potenciar al máximo la productividad de la empresa. El autor también refiere que en ambos casos, esa riqueza ilícita se revierte en la propia estructura delictiva y también está inexorablemente destinada a aflorar, bien sea antes o después, al sector sometido al control del Estado. Incluso en el caso de que el desembolso motivado por esos gastos o por ese capital se realice en el ámbito ilícito que son los sobornos, las adquisiciones de armas o de drogas o de otras redes clandestinas. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido el carácter transnacional de este delito. Se afirmó en sentencia número 348 de fecha 30 de agosto del año 2012, específicamente lo siguiente. Me permito leerles. En el caso del delito de legitimación de capitales, al igual que otros ilícitos transnacionales, se rige bajo la legislación interna de cada país, siendo necesario para el seguimiento y penalización la cooperación internacional, evitándose que la actividad ilícita se escape de la oportuna y necesaria persecución penal. De no ser así, redundaría en el mantenimiento, en el incremento de esta actividad ilícita dentro de la comunidad internacional. Circunstancia que justifica la inquietud de combatir y perseguir dicho ilícito, por tratarse de un delito grave, cuyo origen puede darse en una determinada nación,
y sus efectos expandirse dentro del ámbito mundial, con las consecuencias colaterales negativas que podría generar al no ser producto de actividades lícitas derivadas del adecuado control fiscal por parte de los estados receptores. Ha sido pacífica y reiterada la doctrina, señores, mediante la unificación de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de nuestro máximo tribunal, al establecer que mediante la legitimación de capitales se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo y el mantenimiento de la asociación ilícita dentro de nuestra sociedad, razón por la cual el Estado venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta. Ciertamente se hace referencia de un delito que como fenómeno global contemporáneo no es nuevo. Por el contrario, ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que sucede es que hoy en día se ha fortalecido en virtud de que está traspasando circunscripciones territoriales. Su escala se remonta al ámbito internacional, pero perturba intereses colectivos. Existe todo un proceso de internacionalización, destacándose que es común en las organizaciones dedicadas a este tipo de crímenes o organizaciones dedicadas al crimen, legitimar capitales, incorporar bienes y riquezas obtenidos productos de sus crímenes dentro del sistema financiero. Conceptualizado en definitiva como delito grave y pluriofensivo, y que su configuración se vincula a delitos previos también graves que lo originan, tenemos entre estos los delitos contra el tráfico y el comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de los metales o piedras preciosas. Tenemos delitos contra el orden público, como lo son la asociación, el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la fabricación ilícita de armas y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Delitos contra las personas, porque tenemos, entre otros, delitos graves como manipulación genética ilícita, trata de personas, inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de órganos y el sicariato. También tenemos delitos contra la administración de justicia, que es el delito de peculado. También tenemos delitos contra la indemnidad sexual, que es la difusión del material pornográfico, la utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía infantil. Tenemos delitos contra la libertad de industria y comercio, delitos de obstrucción, delitos de delincuencia organizada, fabricación ilícita de billetes, monedas o títulos de crédito público y finalmente los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, todos estos comúnmente realizados por organizaciones delictivas cuyo cometido es buscar nuevas formas para lograr sus objetivos legales. Esto que trae como consecuencia un perjuicio a nuestra economía, creando un clima de incertidumbre en nuestra sociedad, afectando el libre desenvolvimiento de nuestra paz, de nuestra institucionalidad democrática. Es por ello que se ubica dentro de los delitos contra el orden público y es inminente que estas asociaciones delictivas actúan bajo esquemas empresariales claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con criterios económicos y siendo contempladas con el impacto de la acción investigativa y penalizadora del Estado. Sobre el particular, ha establecido la Sala que Venezuela es una zona apetecible para el desarrollo de estos grupos delictivos, ya que confluye la existencia de un gran movimiento económico empresarial, del turismo, con el fin de cometer delitos y un plan permanente de inversiones que trae consigo una suerte de dispositivos de multiplicación de riesgos para la zona caracterizadas por nuestra estructura. Se acoge la doctrina también al criterio del autor Grisanti Aveledo, citado por Eusebio Gómez en su obra Manual de Derecho Penal, parte especial. En cuanto al orden público, el autor apunta a la siguiente conclusión.
La lesión en el orden público, entre otros términos, no es consecuencia de otras particulares violaciones del ordenamiento jurídico. Se presenta como un efecto que ataca directamente y exclusivamente a la paz pública. Son delitos que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado. Se les reprime no porque lesione el ideal de orden público. Se reprime porque al producir su efecto, que es la alarma colectiva, el daño colectivo, atacan el derecho a la tranquilidad que todos los ciudadanos tienen. Existe un banco de sentencias a la disposición de todo el público que quiera utilizarlas, que quiera consultarlas en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Por razones de tiempo de esta capacitación, voy a citar una de muchas que está en el histórico, que es una solicitud de radicación distinguida con el número R15-323 de octubre del año 2015. En esa solicitud de radicación se establece también por la Sala de Casación Penal respecto a la gravedad del delito de legitimación de capitales como circunstancia determinante para proceder a la radicación del caso penal. Señala la sentencia que respecto a la gravedad del delito es importante señalar que muchos doctrinarios han relacionado el carácter grave de los delitos con las penas más severas. No obstante, ha sido jurisprudencia reiterada el criterio sostenido por la hoy extinta Corte Suprema de Justicia en cuanto a que la expresión delitos graves debe ser interpretada de una manera más lata y general y no tan restringida. Esto es, que la gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño causado a la colectividad o al individuo, teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad en la que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, más las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad. En este orden de ideas, encuentra la Sala que los hechos que se pretende enjuiciar en cuanto a la comisión del delito de legitimación de capitales se constituyen en delitos graves. Al hacer algunas consideraciones sobre esta actividad, Eduardo Fabián Caparrós señaló en la obra El combate del lavado de activos desde el sistema judicial que esa riqueza ilícita que revierte en la propia estructura delictiva también está inexorablemente destinada a aflorar antes o después al sector sometido al control del Estado. Incluso en los casos en que el desembolso motivado por esos gastos o por ese capital sea en el ámbito ilícito de pago de sobornos, adquisiciones de armas o de drogas o de otras redes clandestinas. Es por ello que mediante la legitimación de capitales se pretende incorporar un beneficio económico producto del crimen al sistema financiero y realmente el Estado venezolano se mantiene frontal en la erradicación de este tipo de conducta. Para finalizar esta sección de doctrina y jurisprudencia, les reitero, y en archivo digital tendrán a su disposición una serie de decisiones, de sentencias, que muestran la diversidad e inventiva en los modus operandi de la comisión del delito de legitimación de capitales, así como también una compilación a modo ilustrativo de extradiciones tramitadas ante la Sala de Casación Penal por este tipo de actividades delictivas. Encontrarán una breve compilación del criterio unificado donde se puede evidenciar claramente que con respecto al delito de legitimación de capitales, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad. En efecto, se sustancian todos los casos conforme al derecho internacional, a los acuerdos establecidos en los tratados y convenios internacionales, pero de acuerdo a nuestra legislación nacional, el Estado se reserva la más absoluta libertad
en la interpretación y la aplicación de la normativa, imperando ese carácter facultativo del debido respeto a la independencia de cada Estado y garantizando nuestro Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Con esto finalizo y le doy el pase al doctor Antonio José Barrios Sabat, quien va a concluir este módulo con las conclusiones y recomendaciones. A todos los presentes, muchas gracias. Bueno, ya en esta recta final quedo para hacer unas recomendaciones en base a estas semanas que he tenido el privilegio realmente de compartir con la comunidad académica de la escuela más importante, que es la de formación de jueces. Destacar la importancia a la cual se le debe dar. Y yo me atrevería a decir que a veces poco apreciamos lo que tenemos y eso lo debemos revertir hacia una nueva orientación, tanto en el sentido académico como en el sentido humano y evidentemente en el sentido profesional, ético, moral y mío. No podemos entonces negar, entrando ya en materia, que nuestro país no debe bajo ninguna forma bajar la guardia en la lucha contra los delitos de legitimación de capitales y financiamiento, tal como hemos podido apreciar pues, en este pasaje discursivo. Las actividades para cometer estos tipos penales son acciones complejas, tanto en su materialización como en su instrumentación. Y bajo el manto de simples, cándidas e inocentes operaciones, realmente lo que existe es un entramado compuesto de acciones que revelan la complejidad realmente de una estructura. Solo quien no está preparado es sometido a las catastróficas consecuencias de vulnerar todo un sistema financiero de un país, sembrando la forma motivadora delincuencial. Esto compromete entonces la voluntad del Estado a través de todos sus operadores, así como a los propios ciudadanos en fortalecer la sanidad financiera, legal, ética y moral de la nación. En el plano nacional, resulta indispensable la capacitación, la información, la educación y la instrucción de todos los funcionarios involucrados en la vigilancia, control y supervisión de dichas actividades, así como todos los operadores de justicia en absolutamente todos sus ramos. Entiéndase, Poder Judicial, Ministerio Público, cuerpos de policía, sistema penitenciario. En tal sentido, y de manera bastante honesta, nos hemos atrevido a hacer las siguientes 4 recomendaciones que surgen de este pasaje discursivo, como lo hemos dicho. Primero, los funcionarios adscritos a la Unidad de Inteligencia Nacional Financiera deben ser periódica, regular y recurrentemente ser preparados con las recomendaciones del GAFI, así como todos los organismos similares al GAFI, del grupo ETNO, amén de los aportes que per se tengan a bien poder hacer que pudiesen vulnerar el sistema financiero nacional. Claro está
que para contar con ello es necesario y se hace una exigencia, unos presupuestos formales, tales como cuáles: soportes tecnológicos, infraestructuras adecuadas, recursos tecnológicos de punta, así como otros presupuestos referidos a el riguroso control del recurso humano, puesto que la labor de ellos es extremadamente delicada. 2. Un punto álgido, el cual va a ser objeto en las otras recomendaciones. ¿Y cuál es? Un salario atractivo para ese funcionario, de modo tal que no pueda ser presa fácil de la captación. Como primera recomendaciones del grupo GAFIT, así como de todos los organismos similares al grupo GAFIT del cual hemos hecho referencia. Amén del aporte per se, es decir, el aporte nacional, que efectivamente deba estar orientado a el debido control de las operaciones que pudiesen vulnerar el sistema financiero nacional. Claro está que para ello debemos contar con unos presupuestos, los cuales he denominado formales y materiales. Dentro de los formales debe estar los soportes tecnológicos de punta. Debe contar con infraestructuras adecuadas para entonces hacerlo. Y unos presupuestos materiales referidos a un riguroso control de acceso del recurso humano. Recordemos que entonces esos funcionarios tienen la delicada función de velar porque no se filtre dentro del sistema financiero nacional operaciones que puedan vulnerarlo. De igual manera, tiene que estar asistido con un salario atractivo, puesto que no puede existir forma en que un funcionario de la UNIF sea mal pagado en virtud que es presa fácil de la captación por parte de organizaciones criminales nacionales y transnacionales a través de las fórmulas de corrupción, tal cual como lo hemos descrito. Como segundo, pues evidentemente el otro flanco que es necesario atacar. Las instituciones bancarias deben cumplir rigurosamente a través de los órganos de control lo establecido en la normativa jurídica, con las disposiciones tendentes a evitar este tipo de actividades sospechosas que pretendan legitimar o de algún modo financiar el terrorismo. Obviamente cumpliendo nuevamente con esos presupuestos materiales y formales antes mencionados. Como tercero, el Poder Judicial. Todo lo que es el sistema judicial, conforme a la descripción constitucional, debe estar altísimamente preparados en sus diferentes funciones procesales para impartir justicia. En tal sentido, el juez debe estar instruido sobre el tema, con un manejo intachable sobre la normativa nacional e internacional, lo que implica el manejo de criterios técnicos a los fines de determinar si conforme a la dogmática penal, para lo cual sí están preparados, el poder determinar la materialidad del delito, así como las diferentes formas de participación de quienes son sus autores, partícipes y demás personas que de alguna u otra manera se encuentren involucrados dentro de esa concepción del delito. Entonces tienen que estar rigurosamente preparados, pues no pueden ser presa fácil de un buen verbo o manejo por parte de algún otro operador que pretenda engañar al juez. El juez debe manejar un criterio altísimamente técnico sobre ello, a los fines de no ser instrumento del delito y dejar impune el mismo. Sin lugar a duda, las recomendaciones descritas en la primera parte vuelven
y aquí con mucho más razón, a tener que realizar. Es decir, un juez mal pagado es un instrumento seguro de un desvío de la justicia. En nombre de ella. Y evidentemente esto tiene que estar acorde con la capacitación, con la instrucción y con el manejo riguroso de la materia. Con respecto al Ministerio Público, pues evidentemente como regente de la actividad investigativa penal, debe tener claro con criterios de punta, preciso, todo lo que son las actividades principales y conexas de las actividades relacionadas con la legitimación de capitales y financiamientos al terrorismo, así como las instrucciones a los órganos de policía quienes están subordinados al Ministerio Público, gente de esa investigación, y no en todo caso que sea el fiscal desviado por el manejo diario de los órganos de policía, quienes evidentemente, al igual que los fiscales del Ministerio Público, al igual que los jueces, al igual que las instituciones bancarias, al igual que los funcionarios de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, siempre van a ser un objeto por parte de las bandas criminales para captarlos a través de formas corruptivas, para así de esa manera o bien simular ignorancia, que en definitiva es una intención disfrazada para la impunidad de los delitos que de una u otra manera hemos estado aquí describiendo. Debemos entender claramente que esto va a tratar de una de funciones, como ha sido el diseño de todas las exposiciones de motivos de la normativa jurídica de la cual nosotros hemos hecho referencia. En tal sentido, es una posición firme del Estado venezolano el no aceptar bajo ninguna forma ningún tipo de figura, mecanismo, instrumento, proceso de legitimación y de financiamiento del terrorismo. Una vez más, la invitación es al continuo estudio. No podemos ser, y lo digo porque aún me considero como parte del Poder Judicial, no podemos ser mecanismo, instrumento de la delincuencia a través de la ignorancia, a través del no estudio. Debemos estar preparados, los jueces deben estar preparados para manejar tanto la dogmática penal como todos los instrumentos jurídicos relativos a este proceso. Sin lugar a duda que con el cumplimiento se va a mejorar la transparencia, la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final de las personas, las estructuras jurídicas y la cooperación internacional en la lucha contra este terrible. Para mí ha sido un verdadero privilegio que me hayan dado la oportunidad de compartir durante estas semanas con esta comunidad de jueces a la cual todos los días nos vemos, al igual que con la doctora Millán, del cual me siento honrado de haber formado parte del equipo de facilitadores que de verdad con mucho aprecio la dirección ejecutiva de la magistratura a través de su escuela nos hicieron la invitación. Espero que hayamos contribuido entonces en la formación de los jueces, no sin antes entonces decirles que al finalizar este módulo, pues estará disponible a través de una presentación los enlaces para que puedan entonces cliquear
tanto los instrumentos jurídicos nacionales como los internacionales, así como esa laboriosa actividad que tuvo la doctora Millán de buscar diferentes jurisprudencias de la sala, así como de doctrina. Domingo, de verdad que altamente agradecido contigo. Una vez más, felicidades a ese extraordinario equipo que está detrás de ti. Y una vez más, gracias a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia por esta oportunidad. Muchas gracias. Doctor, al contrario, muchísimas gracias a usted. Ha sido un honor para nosotros contar con usted como docente ahora de la Escuela Nacional de la Magistratura. Por supuesto, un profesional de reconocida trayectoria, ya lo mencionábamos al principio, con experiencia en el Poder Judicial, como juez de instancia, también como juez de corte de apelaciones. Y, por supuesto, en este caso, queremos resaltar también su actividad como docente universitario, en este caso, hoy con nosotros y en compañía de la doctora Ana Millán como docente de la Escuela Nacional de la Magistratura, en un tema que, como ustedes han resaltado bien a lo largo de estas 4 clases, es un tema que requiere un estudio bastante detallado, bastante preciso. Recordemos a nuestros y a nuestras participantes que en el primer módulo ustedes hicieron lo que podemos calificar como una delimitación conceptual, jurídica y metodológica del tema de la legitimación de capitales, identificando los elementos propios de ese delito, los delitos conexos, las características de la legitimación de capitales, para luego pasar a examinar lo que han sido los marcos legales internacional y nacional en los 2 siguientes módulos, y hoy estamos, bueno, culminando con esta clase en la que hemos revisado, gracias a ustedes, la jurisprudencia, la doctrina y, bueno, estas recomendaciones que usted nos está haciendo acá al final. Doctor, esta es su casa, la Escuela Nacional de la Magistratura es su casa. Esperamos contar con usted en próximos programas académicos. Estoy seguro que las jueces y jueces participantes de este programa estarán encantados de contar con usted nuevamente como docente. Nuestro saludo, el saludo de nuestras máximas autoridades, el doctor Moreno, magistrado Moreno, presidente del TSJ, el magistrado Blanco, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, y por supuesto el cariño del equipo de la Escuela Nacional de la Magistratura que hemos estado trabajando, y bueno, continuaremos por acá siempre a su orden, doctor. Nuestro agradecimiento a nuestros participantes, como ya señaló el doctor, recordarles que pueden escribirnos en todo momento para hacerles llegar el material que el doctor ha comentado. En la descripción de los videos vamos a poner la manera en la cual se pueden comunicar con nosotros para hacerles llegar ese material. En la sección de comentarios pueden dejarnos, por supuesto, comentarios, pero también preguntas, inquietudes, dudas que tengan, que nosotros sabremos hacérselas llegar tanto al doctor Barrios Abad como a la doctora Millán. Por supuesto, síganos en nuestras redes sociales para información acerca de nuestros distintos programas, bien sea programas un poco largos como este, más extendidos, videoconferencias sobre temas puntuales y, bueno, otro tipo de programación. Doctor, un orgullo y un honor haber contado con usted y con la doctora Millán. Muchísimas gracias a ti una vez más, a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, y siempre a la disposición de ustedes, de verdad. Feliz día. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Me fui para Nueva York, he buscado y no he sentado, y he regresado a Caracas.
únicas como fuertes tierra y al cabo. No es una quimera, qué atrocidad, y dice que ella se vive como un patatú. Ay, Nueva York, con el oro de tu sorpresa, rechazó, no me dan galila de lloro. A Nueva York, allá no hay vino, no hay vino, no hay amor. Ay, Nueva York, rechazó, no me dan galila de lloro. A Nueva York, allá no hay vino, no hay perro y no hay amor. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.